La bondad y la benignidad van juntas, van de la mano. Y son, insisto, es uno de los atributos de la naturaleza del Señor. Entonces, yo quiero, invitarles a que hoy día podamos meternos con más detalle en lo que implica la benignidad como un fruto del Espíritu, ¿sí? Y ahí si me ayudan a poder soltar aquí la imagen, les agradeceré. Me da una manito con eso, sería muy bueno. Gálatas 5:22 dice más, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y sigue mansedumbre, templanza o dominio propio, ¿ya? Entonces, es muy importante esta palabra porque nos muestra, como les decía, que la bondad es la naturaleza del Señor, Él es bueno, y la benignidad es la expresión, es la manifestación concreta de quién es Dios. De hecho, algunos traducen benignidad como amabilidad, ¿sí? Benignidad también se traduce como amabilidad. Un segundito, ¿alguien me puede ayudar a proyectar, por favor? Tengo acá algunas imágenes que nos van a servir. Gracias. Es para ayudarles Gracias, amigo. En parte lo que vamos a ir conversando hoy. Entonces, cuando hablamos del fruto del Espíritu, es muy importante entender de que el fruto del Espíritu está respondiendo a un contexto anterior. Si usted lee los versos antes del capítulo 5, va hablando de diferentes situaciones, diferentes problemáticas asociadas, ¿sí?, a cuestiones que el fruto del Espíritu va a vencer. Entonces, dentro de esas cuestiones empieza a describir. Miren, si van al capítulo 5, vamos rápido ahí al capítulo 5 de Gálatas. Capítulo 5 de Gálatas. ¿Ya? Puntualmente, versos 19, ¿sí? Gálatas 5 y el verso 19, que dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, y ahí empieza otro tipo de agrupación: enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia. Y aquí como que hay otro tipo de también pecado, por así decirlo, ¿no? Borracheras, orgía y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Y después dice, más el fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, hay un contraste entre las obras de la carne que no permiten que los hijos de Dios avancen, ¿sí? Avancen en el propósito, avancen en esta tarea que el Señor nos pone día a día, que es poder caminar más a la imagen de Cristo, que Él se proyecta a través de nosotros, ¿sí? Ahora, lo lindo de esto que es el fruto del Espíritu el que va también a generar una victoria contra las obras de la carne. Es decir, yo tengo que disponer mi corazón, tengo que disponer mi vida para que el Espíritu de Dios me trabaje, me transforme, ¿sí? Entonces, dentro del fruto del Espíritu hay una dupla que ahí aparece, benignidad y bondad. Yo no diría, ¿para qué es eso? ¿Para poder ser como Barney, así ser buenito, ser como el osito, el cariñosito? Son muy antiguos mi ejemplo, pero o sencillamente ser como, entre comillas, una buena persona. No, la benignidad y la bondad tienen que ver con un atributo que sale de Dios. Dios es bueno, ¿sí? Dios es bueno y busca que sus hijos también sean buenos.
Que sus hijos también proyecten esa parte de su carácter. ¿Cuál? La benignidad. Entonces hay problemas, hay pecados que están asociados al carácter, ¿sí? Y algunos que se nombran acá, y a los que hoy día yo quiero ponerle más atención, están desde el verso 20 en adelante. Dice: enemistad, pleito, celo, enojo, rivalidad, disensión, sectarismo, envidia. Esos que acabamos de nombrar, que son 8 actitudes, van todas de la mano. ¿Sí? Es como una familia de obras de la carne que buscan atacar, ¿qué cosa? La benignidad y la bondad en nuestros corazones. Que buscan generar que nosotros no podamos vivir en esa libertad que está hablando el apóstol Pablo en Gálatas. Y que esos 8 que nosotros vemos, esos 8 que están ahí, yo les estoy mencionando, operan de alguna u otra manera, operan en unidad. ¿Cuál? Se lo leo de nuevo. Enemistad, pleitos, celos, enojo, rivalidad, disensión, sectarismos y envidia. ¿Sí? ¿Apuntan a qué? Apuntan al carácter relacional, de que nosotros nos podamos relacionar. Nosotros no nacimos para vivir solos, apartados. Hay todo un paradigma que en los años 70 se creó en Suecia. Ayer nosotros con mi esposa vimos un documental, se lo recomiendo, se llama La teoría sueca del amor. Quizás algunos lo conocen. ¿Pero de qué habla? En el año 1972 los suecos dijeron: ya hemos alcanzado el desarrollo. Hemos alcanzado el desarrollo económico, hemos alcanzado el crecimiento, hemos alcanzado distintas cuestiones que el tercer mundo no lo ha logrado, ¿sí? No lo ha conseguido. Pero los suecos ya al año 1972 tenían el PIB, tenían un desarrollo humano altísimo. O sea, todo lo que aspiran nuestros países, ellos ya lo lograron en el año 72, en términos económicos y de desarrollo. Y entonces comenzaron a pensar y a decir: ¿cómo vamos a proyectar la familia del futuro? Y dije, la familia del futuro más bien va a ser la familia de unipersonal, individuos. ¿Ya? Un individualismo extremo. Y redactan en ese año 72 un manifiesto de la familia del futuro, donde la máxima es que cada uno se independice del otro. Entonces el Estado llegó a tal nivel de subvención que los jóvenes a los 17 años ya tenían sus departamentos solos, ya tenían su propio trabajo, pero en 25 años nunca más supieron de sus familias, porque llegaron a un punto de individualismo extremo. ¿Cuáles son, después de 40 años de ese ejercicio, cuáles son las repercusiones? Una sociedad que vive en un profundo aislamiento con graves problemas de orden espiritual, de orden psicológico, donde pagan para que alguien le haga un cariño, van a abrazar un árbol para tratar de sentir a alguien, ¿sí? Y tienen más bien un relacionamiento con un árbol. Gente que muere y después de 3 años nadie sabe que murió, porque hasta dejaron automatizados los pagos de sus cuentas. Una vida ultra individual, ¿sí? Entre comillas, es una vida donde tú resuelves todos tus problemas, donde no tienes enemistad, no tienes pleito, no te metes con nadie. Pero déjame decirte que ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios no es individualista. El diseño de Dios es que tú camines en una familia. El diseño de Dios es que tú camines en un cuerpo. El diseño de Dios es que vivamos de una manera relacional. Acaban de salir la semana pasada unas estadísticas que muestran que en Chile el mayor rango etario que se siente solo, que dice tengo una crisis de soledad, es el que está entre los 30 y los 39 años. Muchos dirían no, es en el adulto mayor. No,
en ese rango, entre los 30 y los 39 años, la vida que va llevando, el estilo de vida que vamos llevando es cada vez más individualista, que nos mantiene en soledad. Ese es un problema, entre comillas, moderno, pero es un problema que muestra dónde está el corazón de esta generación. Como no quiso que nadie más lo hiriera, entonces pusieron un bloqueo en su corazón, en su relación humana, y no me voy a casar y no voy a tener hijos. Es decir, viva el yo. Y viva el yo bien protegido sin tener ningún problema. Déjeme decirle que esa no es una solución. Que ese no es el diseño de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que vivamos de una manera, entre comillas, protegida, tratando de librarnos de relacionarnos con los demás, pero a la vez poniéndonos en un aislamiento, en autoconfinamiento por nuestras propias decisiones. Entonces Dios te trajo acá, Dios te ha conectado aquí. ¿Para qué? Para que aprendas a sanar las relaciones humanas. Gracias, amigo. Para que aprendas a sanar lo que está aún dolido en tu corazón y que te cuesta, insisto, conectar con otro. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es una familia. Y nadie debe sentirse solo. Nadie debe sentirse aplacado por la soledad. Es importante que abramos entonces nuestro corazón y sanemos muchas cosas que están asociadas a esta familia, entre comillas, de obras de la carne que buscan dividirnos. Entonces, Pablo habla de la benignidad, no solo, insisto, creyendo que Dios es bueno, sino que la iglesia también tiene que ser buena. Que la iglesia también tiene que ser amable. Entonces ahí está esta lista de 8 que yo identifico como parte de una red de la obra de la carne que busca quebrar nuestros vínculos. Que busca apagar en ti la benignidad, es decir, ser amable. Que amable tiene que ver con que el amor de Cristo te haga amable. Que la gente te quiera amar, eso es ser amable. Y por lo tanto, en ti hayan palabras de bien, en ti hayan acciones de bien que transformen a otro, que cambien el curso de otro. Pero Pablo identifica y dice, ahí está, ahí tenemos problemas. ¿Como cuál? Como la enemistad, también en el original es odio. Pleito, también en el original es discordia. Celos, enojos. Me impresionó verlo en el griego porque dice arrebatos de ira, arrebatos de cólera, ¿sí? Rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias. Envidias. Cada uno quizás puede tener algún elemento que puede identificar allí. Quizás alguno pueda ver alguna cuestión en particular. Y lo vamos a ir profundizando. Lo vamos a ir profundizando. ¿Están acá? ¿Sí? Entonces, Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Gálatas. Y la iglesia de Gálatas era una iglesia llena de conflictos. Era una iglesia que le costaba ponerse de acuerdo. Era una iglesia que tenía conflicto entre los judaizantes, entre los helénicos o gentiles y entre también los cristianos que recién estaban convirtiéndose en esa época. Entonces, Pablo decía, aquí solo el fruto del Espíritu va a ayudar a resolver nuestros conflictos. Porque algunos decían, no, tienen que circuncidarse. Otros decían, no, no es necesario. Somos salvos por Cristo o por medio de la ley. Había un conflicto de fe. Había un conflicto social. ¿Vivimos como judíos o vivimos como gentiles? Incluso un conflicto de jerarquía, de hombres o mujeres, quienes tienen que administrar la iglesia.
Pablo dice en Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces, la solución del apóstol Pablo para la iglesia en Gálatas es que la iglesia aprenda a vivir en el Espíritu. Que la iglesia deje de sentirse resentida o deje de sentirse sensible en su corazón por cómo lo miran, por su trasfondo, de dónde nació, por su cultura, sino que definitivamente sea el Espíritu Santo el que nos haga reconocernos el uno al otro. Amén. Ya no nos conoceremos por la carne, dice la palabra, nos conoceremos por el Espíritu. Entonces nuestra perspectiva de relacionamiento tiene que cambiar. No es por cuánto que sé de la Biblia, no es por alguna manera en qué comuna vivo, no tiene que ver por qué estudié, tiene que ver porque te viene el Espíritu. Sé que tú eres una adoradora, sé que tú eres un adorador, entonces somos hermanos y no vamos a dejar que el diablo venga a separarnos. Vamos a caminar en un nivel de unidad. No peses a la persona que está a tu lado, no peses a la gente que a veces Dios pone a tu alrededor con tu vista natural. Deja que el Señor te muestre el corazón de la gente. ¿Te ha pasado, no? ¿Te ha pasado que de repente uno ve personas que dice, parece que te conozco de hace 20 años, de hace 30 años, pero recién te estoy conociendo? ¿Por qué? Porque estás conociendo, tu espíritu te está dando testimonio del espíritu que hay en esa persona. Y entre comillas hay una ley de atracción. Los espíritus se atraen. Entonces hay gente que funciona bajo un influjo espiritual. Y que puede ser positivo o negativo. Pero a la larga tú vas a ver que hay una dinámica que ahí está. Nutriendo. Entonces Pablo dice, hermanos, en Gálatas, mire, dejémonos de debatir, de discutir por cuestiones que son carnales. Pablo les habla, les dice, empezaron por el Espíritu y van a terminar por la carne. ¿Quién los sedujo? Gálatas insensatos. Porque han visto milagros, has visto cosas poderosas, has visto el testimonio de Dios, pero hoy estás peleando por niñerías. Palabra densa. Entonces Pablo dice, la solución es que aprendamos a vivir en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Después dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Veía el otro día un video y le estaban haciendo una entrevista a dos abuelitos que habían sido 67 años misioneros en Japón. 67 años. Entonces los hermanitos andaban en un carrito, esto como de... No era una moto 4x4, sino que un carrito esos como de supermercado. Y justo ahí lo entrevista. Dice, hermano, parece que se llamaba John. Hermano John, ¿podría darnos un consejo después de haber usted estado 67 años junto con su esposa? Y ahí estaba su esposita. De haber sido misionero en Japón, un consejo para los jóvenes. Y él dice, inviertan su vida en las cosas eternas. Inviertan su vida en lo que de verdad vale. Inviertan su tiempo en lo que de verdad va a traer una repercusión en lo eterno. Pablo lo decía muy claro. El que siembra para la carne va a cosechar corrupción. El que siembra para la enemistad, el que siembra para rivalizar, el que siembra para ir en contra de, va a cosechar corrupción. Pero el que siembra en el Espíritu va a sembrar para la vida eterna. Y nuestra vida no es solo esta pausa en la que estamos aquí en este cuerpo físico. Nuestra vida
tiene un destino eterno. Amén. ¿Sí? Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Amén. Entonces permanentemente estamos en una dinámica en donde lo eterno se abre. Y tenemos que aprender a decidir y a vivir sembrando en lo eterno. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. ¿Están acá, no? ¿Sí? Qué bueno. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne. Bueno, ¿qué es andar en el Espíritu? Porque estamos hablando del fruto del Espíritu y estamos hablando de lo que significa poder vencer las obras de la carne. Entonces el apóstol Pablo dice, andemos en el Espíritu. Y me gusta mucho una frase de Bruce, de F.F. Bruce, dice, andad en el Espíritu significa que tu conducta sea dirigida por el Espíritu. Me gusta mucho cómo él lo plantea. Porque una cosa es que nosotros podamos tener revelación del Espíritu. Pero otra cosa es que la revelación transforme mi conducta. Cuando hay una transformación de mi conducta, de mis decisiones, de mi forma de vivir, entonces la obra del Espíritu se ha hecho carne en mí. Entonces andar en el Espíritu es ser guiados por Él. Pero andar en el Espíritu es ser guiado también en que nuestra conducta sea dirigida por el Espíritu. Y me gusta cómo lo define porque está muy enfocado a lo que hoy estamos hablando. ¿A qué? A la benignidad. Dios quiere cambiar nuestro temperamento. Dios quiere transformar nuestro carácter. Y la benignidad va a ese foco. ¿A qué? A el temperamento. Al carácter. A las cosas que necesitan ser direccionadas por el Espíritu de Dios. No nos podemos escapar de Él. Cuando decimos, Señor, que venga tu luz, cuando oramos que venga su luz, también esa luz va a llegar a los lugares que, entre comillas, hemos postergado o hemos dejado guardada. Que nadie lo vea. En algún minuto el Señor va a examinar esa área de nuestra vida. No como le digo, no como a veces les digo a los niños, venga para acá, los voy a retar. Y los voy a disciplinar. Y les digo, no, nunca es la disciplina porque uno se alegre en eso. Sino lo que uno busca, y como dice la palabra, el que ama, disciplina. El padre que ama, corrige. Amén. Corrige. Entonces, la obra del Espíritu es completa. En ti, en tu vida, va a ser completa, que va a llegar también a los lugares de tu conducta donde hay envidia, donde hay celos, donde hay pleito, donde hay disensión, donde hay enemistad y donde hay distintas dinámicas que operan para dividirte. Y a veces son muy inconscientes. Estamos todavía en la introducción. Vamos, que se puede. Entonces, por ejemplo, es interesante porque de esta familia de 8 que ahí aparecen, se habla de la enemistad. Pero la enemistad está asociada inmediatamente a otro concepto que es la discordia. La enemistad es cuando yo tengo a alguien declarado como un enemigo. ¿Tiene gente declarada como enemigo? ¿Tiene gente que tú dices, este es mi enemigo? Voy a tomar de lo que hablábamos la vez pasada. Jesús dijo, ama a tus enemigos. ¿Tienes gente en tu blacklist, la lista negra? Con esto, nunca más. ¿Por qué vine hoy día? Pero la enemistad es algo que puede ser más fácil de identificar, porque la enemistad es literalmente que tú hayas quebrado un puente. O sea, hay un puente quebrado, hay una separación evidente con esta persona,
con este individuo nunca más me voy a relacionar. Y ojo, yo no estoy diciendo, como les hablé al inicio, que seamos Barney, ¿no? Que digamos, no importa lo que me pasó, no importa que me estafe 5 veces más, ¿no? Es importante poner límite. Y probablemente nunca más vas a hacer un negocio con esa persona que te estafó. Pero vamos a perdonar. ¿Vamos a soltar nuestro corazón? ¿O lo vamos a tener como un enemigo todo el tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros tomamos enemigos, los ponemos, entre comillas, sobre nuestra espalda. Llevamos un peso sobre nuestra espalda. Llevamos a alguien sobre nosotros. Y Jesús dijo, mi yugo es ligero y es fácil. La palabra fácil en el hebreo es la misma que se ocupa para benigno. Mi yugo es benigno. Mi yugo es bueno, te transforma, te hace ser amable. Chuta, ya. Entonces lo primero que aparece en Gálatas 5 es enemistad y lo segundo son las discordias. Me llamó mucha atención lo que significa la palabra discordia. ¿Qué? Separación del corazón. ¿Sí? Es del latín cord, ¿no? Bueno, y eso tiene una raíz griega. Discord, sacar, o sea, dividir el corazón. Un corazón que se separa de otro. Esa es la discordia. Y para los griegos había una diosa de la discordia. La diosa Eris. De hecho, ahí está el concepto de la manzana de la discordia. ¿Lo han escuchado? La manzana de la discordia. ¿De dónde viene? Bueno, según la tradición griega, el inicio de la guerra de Troya se provoca por la manzana de la discordia. Así que llega a decir Homero. ¿Por qué? Porque esta diosa que sembraba el caos, esa era su arma, la discordia siembra el caos. Había puesto una manzana, había lanzado una manzana en una reunión donde habían 3 diosas. Hera, Atenea y Afrodita. Y le había escrito para la más bella. Entonces, llegó la manzana de la discordia y una dijo, yo soy la más bella. Cada una dijo eso. Bueno, esto es, insisto, es la leyenda. Pero en definitiva, habla de un principio espiritual. Que hay entidades de las tinieblas que buscan sembrar el caos con palabras persuasivas. ¿Sí? La discordia son palabras que separan el corazón y proveen o provocan el desacuerdo. ¿Has comido esa manzana de la discordia? ¿Separaste tu corazón de alguien que tú sabías que tu corazón debía estar pegado a él? ¿De tu esposo? ¿De tu esposa? Y vuelvo a lo que hemos hablado en reiteradas ocasiones en Malaquía, ¿no? Que dice que el corazón de los padres se vuelve a los hijos y de los hijos a los padres. O sea, hay una unidad que mantiene la tierra a salvo, porque dice que si no pasa eso, la tierra recibe maldición. Y tiene que ver con la unidad del corazón. O sea, un hijo es protegido cuando está dentro de tu corazón. No cuando yo le proveo, no cuando yo solo le digo cosas. No, está en mi corazón. Mi corazón se ha vuelto a él. Pero ¿qué pasa cuando hay discordia? ¿Qué pasa cuando hay discordia en una familia? El corazón se separa. Y cuando el corazón se separa, viene otro tipo de consejo. Aparecen los rumores. Mira, a mí me llama la atención que, ¿te han dado cuenta que a veces hemos leído mucho el verso que dice 6 cosas aborrece el Señor y 7 aún abomina, ¿cierto? En Proverbios, y están las manos derramadoras de sangre inocente. Y lo hemos dicho muchas veces, pero ¿saben cuál es la última que aparece? El que siembra discordia entre hermanos. El Señor aborrece el que siembra discordia entre hermanos.
Ahí está la palabra, Proverbios 6:19. El que siembra discordia entre hermanos. Es tan así que Pablo tuvo que mandar una carta a Filipenses porque había un problema entre dos hermanas, Evodia y Síntique. Y les llega a decir, exhorto a Evodia y exhorto a Síntique. O sea, imagínense Pablo mandando una carta con nombre y apellido. Exhorto a Evodia y exhorto a Síntique, ¿qué cosa? Que tengan el mismo sentir en el Señor. Que tengan una reconciliación ¿de qué? De sus corazones, se vuelvan a reunir. No está hablando solo que tengan una misma mente, no está hablando que se pongan en un diálogo, está hablando de poder caminar en un mismo sentir. ¿Y dónde sentimos? En nuestro corazón. ¿Dónde nos herimos? En nuestro corazón. ¿Dónde nos dividimos? En el corazón. Las ideas después son argumentos que intentan revestir, ¿qué cosa? Una herida que ocurrió en el corazón por causa de la discordia. Y se genera entonces separación. Y vemos ahí que es muy interesante como para Pablo era una cuestión, una preocupación permanente. Que el Dios de la paciencia, del consuelo, os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Aceptarnos los unos a los otros. Y en ese, perdón que vuelva un poquito, pero y en ese listado hay otros más, celo. El celo tiene que ver con que me encierro, ¿sí? Hay un sentido de propiedad, hay un sentido de pertenencia, que no quiero que nadie más toque. Por ejemplo, si ellos son mis amigos, no quiero que nadie más sea amigo de ellos. Si Dios me puso a mí a cantar o a predicar, no quiero que nadie más predique. Porque hay un sentido de ¿qué cosa? De rechazo profundo. Entonces, cualquiera otro que va a hacer lo que yo estoy haciendo, o que va a emprender, o que va a estudiar, o que va a tener los mismos amigos que yo tengo, algo me va a generar en mi corazón. Y eso se llama celos. Y la Biblia habla de los celos amargos que llegan a aún enfermar los huesos. Enojos, el enojo, el arrebato de ira. Hoy está súper de moda el tema del bullying. ¿Saben lo que es el bullying, no? No nos juntamos acá solo para hablarnos las cosas lindas que el Señor hace, sino también para ver nuestra área gris y oscura. Necesitamos que Dios nos transforme. El bullying es una estrategia de la tiniebla para moverse como los toros. De hecho, el término bullying se traduce como torear. Proviene de la palabra inglesa bull, que significa toro. Entonces, no nos damos cuenta que hemos crecido con el bullying. Hoy día se identifica más. Hoy día está más por la psicología, por otras ciencias, está mucho más clarificado. Pero vivimos en una sociedad donde el conflicto se ha normalizado. Y donde el dañar a otro muchas veces también es señal de competitividad, de avance y de poder resolver tú tus cosas con, entre comillas, resolución. Pero la palabra nos enseña que nosotros tenemos que hablar la verdad en amor. No solo hablar la verdad, sino que la verdad debe ser hablada en amor. Si tú dices, no, es que yo voy a resolver el celo solo con la verdad, tengo un problema. Porque la Escritura me enseña y me dice que debo hablar la verdad en amor.
Efesios 4:15 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos. Hablando la verdad en amor. ¿Qué cosas te hacen enojar? ¿Por qué nos enojamos? Como Boanerges, ¿no? Los hijos del trueno. Señor, que descienda el fuego y los queme esto. Me tocó, y aquí empezamos con las historias, ¿no? Me tocó ir en una cierta ocasión representando al gobierno de Chile a una reunión, no sé qué. En un hotel importante. Y vi una mesa, había gente muy relevante, y me hacen sentar en una mesa. Y en esa mesa estaba una personalidad del mundo religioso, relevante también, con su esposa y con su amante. Y mucha gente, la que estaba ahí, sabía eso. Entonces, yo dije, se acabó. Había, insisto, personas protocolares, etc. Dije, voy a ser un Juan Bautista. Que descienda fuego. Y le hablo a mi pastor, le dije, estoy a punto de tomar un micrófono y hacer una denuncia pública aquí en este lugar. Bueno, yo siempre le consulto a mi pastor y a mi esposa. Son los consejeros más cercanos. Y a veces me frenan y otras veces me impulsan. Y en ese minuto los dos me dijeron, frena un poquito, calma, para. Había un sentido tan terrible de injusticia que me movía a enojarme. Y yo empecé a darme cuenta que a mí me enoja la injusticia, por ejemplo. Uno tiene que identificar qué cosas te enojan. Hay motivadores que son sanos y que tengo que aprender a dominarlo, como dice la palabra, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Y hay otros que me descalibran mal. Entonces yo dije, me paro y digo unas cuantas cosas. Y me habla mi pastor y me dice, tranquilo, solo que tú estés ahí, ya enciende la luz y juzga el lugar. Así que deja que la luz juzgue las tinieblas. Veo el mensaje, oro en ese lugar, yo estaba sentado en la misma mesa. Y de repente se corta la luz. Como ha pasado en otras ocasiones. Y uno dice, pero ¿cómo si en estos grandes hoteles hay generadora? Se cortó la luz, adiós tía Pati. Se terminó se acabó la cosa. Se acabó. Y después, a los meses después, esto salió a la luz siendo un escándalo nacional, público. Que seguro salió en la tele, o sea, bueno, no voy a dar más detalles, pero apareció en la televisión, apareció y se hizo, lamentablemente, un motivo de vergüenza para la iglesia a nivel país. Yo estaba tan enojado, tan molesto en mi corazón, que yo decía, Señor, tu celo me consume. Pero ¿qué sacaba con resolverlo en mis propias fuerzas? ¿Y qué sacaba también de, entre comillas, guardarlo en mí para que me hiriera? Necesitaba soltar el enojo. Y muchas veces peleamos con el enojo por situaciones que no podemos resolver, que nos frustran. Que el enojo no te conecte, que esa emoción, escucha, no te conecte al campo de la discordia. Porque ahí el enemigo teje, ¿qué cosa? Tu caída. Entonces el enojo identifica cuál es la raíz de ese enojo. ¿De dónde viene? Claro, es fácil decirlo ahora, ¿no? Pero generalmente el enojo es una emoción que nos pone de 0 a 100.
Pero la palabra nos dice, nos llama a no vivir enojados. El siervo de Dios sea amable con todos. No solo con los hermanos, aleluya. Dice que tenemos que ser amables, benignos. ¿Con quién? Con todos. Con todos. ¿Eso es andar en el Espíritu? Sí. Eso es caminar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque estás dejando de ser un viejo amargado, enojado. Y estás dejando que la vida de Cristo conquiste y avance terreno en ti. Eso es transformación. Entonces, el fruto del Espíritu, insisto, no solo tiene que ver con la gran revelación que pueda tener frente a mis ojos. El fruto del Espíritu viene a cambiar mi carácter. En las cosas que no puedo, que son difíciles. Rivalidades. En el griego, esto viene a significar un espíritu mercenario. Alguien que rivaliza contra lo que vende a su hermano. Que hace una treta. Que arma, insisto, un escenario. ¿Para qué? Para que el otro caiga y yo siga adelante. Lo han vivido, ¿no? ¿Le han hecho una trampa así? Bueno, eso viene de la rivalidad. Gente que no tiene límites en qué, en vender al otro. Matarlo. ¿Para qué? Para avanzar. Despejarse el camino a sangre fría. Rivalidades. Que en ustedes no haya rivalidades, sino que el que sirve a los demás, de alguna forma ese es el mayor. Que yo me considero el menor entre ustedes, dice Pablo. Pero la rivalidad crea una generación con un corazón frío, endurecido, que crea situaciones para exponer al otro y que le vaya mal. Maquiavelo se llama eso. Tener una mente en la cual se crea una lógica de vencer al rival. De vivir todo el tiempo perseguido. Hay gente que vive todo el tiempo perseguida. Y eso, déjame decirte, no es normal. No está bien que todo el tiempo pienses que te van a joder, como decimos en Chile. Que te van a ir en contra. Que todo el tiempo están pensando cómo hacerme el mal. ¿Por qué? Porque has vivido en medio de la rivalidad. Has vivido en medio de la competitividad. Pero que no sea así en la iglesia. Jesús se entregó. Y Él dice, no hay mayor amor que este, ¿cuál? Que el que da su vida por sus amigos. Él no nos llama rivales, Él nos llama amigos. Y no busca que entre nosotros haya rivalidad, sino que haya una amistad genuina. Porque donde hay amistad genuina, hay equipo fuerte. Jesús fue primero amigo de sus discípulos. Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. ¿Por qué? Porque un amigo abre su corazón y es sincero. Entonces este es un tiempo donde Dios está reformando su iglesia. En muchas cosas donde la gente hace cosas para ganarse un cargo, para ganarse un lugar, pero nunca ha conectado su corazón al hermano. Entonces ve al otro como una amenaza. Ve al otro como un rival. Ahí viene el espíritu de Saúl. Gente que toma una lanza y busca ir en contra tuya como sea. Creo que es muy importante lo que estamos hablando porque llega a esas áreas
que son muy profundas. Y si no tenemos amigos, ¿tienes amigos? ¿Y tienes amigos acá? ¿Y tienes amigos en el cuerpo de Cristo? Más allá de este lugar, ¿tienes amigos que aman al Señor? ¿A quiénes puedes llamar hoy día amigos? Y si tú logras identificar, dices, no, yo no tengo amigos, entonces de alguna manera yo necesito sanar una dimensión, un lugar en mi corazón. Y volverse amigo. Tú primero caminar en ese nivel de confianza. Un amigo es confiable. Y un amigo busca, ¿cierto? Busca crear esas también espacios de convivencia. Entonces la iglesia no está formada como una empresa. ¿Por qué? Porque la empresa hay una lógica que se llama competitividad. El desarrollo organizacional de la empresa tiene que ver en torno al rendimiento. ¿Cuánto tú rindes como trabajador? ¿Cuánto tú le das a la empresa? Cuando la iglesia toma esa dinámica, cuando la iglesia entra en un ejercicio organizacional de ese tipo, nos fuimos a la B. ¿Por qué? Porque se genera una puerta abierta a la rivalidad y al rendimiento que puedo sacar del otro. Pero la iglesia es llamada a ser una casa de amigos. Disensiones o divisiones también habla, ¿no? La disensión o la división, que también se genera por causa de la discordia. Yo veo en la discordia un ataque de la tiniebla, un dardo del enemigo que empieza a separar el corazón, empieza a generar toda esa otra dinámica de rivalidad, de división, de disensión, de sectarismo o partidismo, ¿sí? De decir, este es mi grupo, yo con ustedes no me junto. Nosotros somos los superpoderosos. Nosotros somos los Avengers de la iglesia. Entonces, con ustedes yo no me junto. Eso se llama partidismo, sectarismo, que no es solo doctrinal, sino que también tiene que ver con armar clanes dentro de. ¿Y saben qué? Eso no viene del corazón de Dios. Abre tu corazón a personas que no conoces o que vienen de otro trasfondo. Y por último, envidias. La envidia tiene que ver con el resentimiento por lo que el otro está haciendo. La envidia se duele y se resiente por el bien, el éxito o las bendiciones de otra persona. En la envidia hay codicia. En la envidia hay descontento. La envidia no solo desea lo que el otro tiene, sino que a menudo desea que el otro pierda. O sea, estoy contento si al otro le va mal. ¿Por qué? Porque me cae mal. Y disculpe que sea tan brutal en cómo estoy hablando, ¿no? Pero estas son muchas cosas que hemos sentido, que hemos experimentado y que Dios hoy día necesita sanar. No vamos a poder caminar en la benignidad si no identificamos si hay envidias, si hay celos, si hay sectarismo, separatismo, disensiones, rivalidad, discordia en nuestro corazón. La envidia surge de la comparación, surge de la insatisfacción personal al ver la bendición de otro. Quiero lo que el otro tiene y me duele que lo tenga. Eso dice el envidioso. Quiero lo que el otro tiene y me duele que lo tenga. En definitiva, la envidia termina provocando amargura, alegría en el mal ajeno, resentimiento. Y dice esto la palabra en Proverbios 14:30. Dice, un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma en los huesos. La envidia es carcoma en los huesos. Y yo estoy súper convencido de que aún hay enfermedades físicas que están ancladas a la envidia.
Entonces, una historia para redondear de lo que hemos estado hablando. Una historia que ustedes conocen. ¿Quién es ese que está ahí? José. La palabra dice que Israel, Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos. Cosa seria, Jacob, ¿no? Porque igual había ahí un temita. Había un favoritismo. Y eso ya genera de por sí un problema. Lo lindo de la Biblia es que nos muestra la disfuncionalidad, nos muestra las cuestiones tal cual hoy día nosotros también las hemos experimentado. Y entonces dice que amaba a su hijo porque era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica con rayas de colores. Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre todos ellos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Escúchame, la benignidad tiene que ver también con lo que hablamos, con la bendición. ¿Sí? La benignidad tiene que ver con hablar bendición, hablar bien, además. Y estos no podían hablarle pacíficamente a José. Además, José era sapo, en buen chileno. Acusete carecuete, andaba todo el rato acusando a su hermano. Eso dice la palabra. Entonces no era solo que el papá le decía, ay, mi niñito, qué lindo, el más lindo que el sol, que la estrella. Claro, y él después soñaba con el sol y las estrellas. Se postran delante de mí. Además de eso, José andaba acusando a los hermanos. Y eso generaba mayor irritación. Generaba mayor herida en los hermanos. Entonces ya lo tenían hasta aquí a los demás. Y dice que los hermanos lo aborrecían. Y aún con ese aborrecimiento, dice la Escritura que tenía visiones, tenía sueños. Y un día sueña y visiona con que se postran, ¿no? Estos manojos de trigo delante de él, la luna, las estrellas se postran. Y rápidamente el papá ahí ya le dice, oye, para un poquito, José. ¿Qué es ese sueño que tú soñaste, que tu hermano, nosotros nos vamos a postrar ante ti? Y dice la palabra en el verso 11 del capítulo 37 de Génesis, que sus hermanos, ¿qué cosa? Le tenían envidia. Envidia. O sea, mira, más allá que tengáis un hermano pesado, que tiene que ver con la inmadurez. Hay gente que en la inmadurez dice cosas que son ciertas, pero las dice mal. Y caen mal. Entonces, un hermano mayor tiene que comportarse como un hermano mayor. ¿Qué significa eso? Madurez. Es decir, va a crecer. Hay cosas que quizás no las está hablando de la mejor forma. Va a crecer. Pero los hermanos se molestaban más. ¿Y qué generaba eso? Envidia. 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 Sus hermanos le tenían envidia. Pero dice que su papá meditaba en el asunto y dijo, a lo mejor lo que está diciendo José es verdad. A lo mejor Dios tiene un destino poderoso para él. El tema es cómo lo trabajamos. Cuidado en cómo vas conduciendo en tu casa el destino de tus hijos. Tu propio destino con familiar, con amigos tuyos. Cuidado a quienes le abres tu corazón. Porque si ellos no han sido sanos de la envidia y el celo, van a querer perseguirte y matarte. El celo es persecutor por naturaleza. El celo tiene un objetivo, ¿cuál? Matar el propósito de Dios en ti. El celo busca levantar una voz de burla. Busca escarnecer. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de apagarte la fe. De no creer la promesa que Dios tiene para ti. Entonces, ten cuidado con abrir la visión, con abrir el propósito, con abrir tu casa, con abrir tu corazón a gente que camina en celo y en envidia. Y nosotros mismos tenemos que ser sanos del celo y en la envidia. ¿Para qué? Para que cuando alguien te diga, ¿sabes qué?
yo creo que el Señor próximo año me va a bendecir. Me llegó una ofrenda y voy a dar un pie para una casa. Y si el que está al lado tuyo no ha sido sano del celo, la envidia, muchas veces eso no va a ayudar. En cambio, el hermano maduro que ha sido sano de la rivalidad, de la enemistad, ¿sabe lo que va a hacer? Te va a decir, hermano, gloria a Dios. Cuenta conmigo, yo te voy a ayudar a mover las cosas en la casa. Créele al Señor, así va a ser. Y se pone a orar contigo. Ese es un amigo. Porque se conectaron no en la hermandad de carne, en la hermandad en el espíritu. Entonces, ¿qué hace? Te ayuda a avanzar ¿en qué? En el destino que Dios te ha trazado. Ese es un amigo, ese es un hermano. En cambio, el que camina en celo y en envidia, lo que hace es poner maleza. No, pero ¿cómo, viejo? Si ¿tú creí? ¿Estáis locos? Las tasas, ¿has visto todo lo que subió en las tasas? La tasa de interés. No, tú estás mal. Oye, sí, a lo mejor. Quizás es verdad que... Y de repente, tu fe y esa semillita de mostaza se demora más. ¿Por qué? Porque alguien soltó una palabra de celo, de envidia. Y nosotros tenemos que aprender a ser benignos. A fertilizar la fe de mi hermano. Eso es benignidad, fertilizar la fe de otro. Entonces, dice los hermanos que le tenían envidia. El papá lo mandó a Siquem a ver a su hermano. Historia parecida a lo que le ocurre a David. Lo manda de Hebrón a Siquem, 80 kilómetros más o menos. Que en ese tiempo era un viaje largo, 80 kilómetros. Entonces también era una declaración de fe de Jacob al resto de sus hermanos, porque él sabía que los hermanos le tenían mala. Espero que lo cuiden. Pero José se va ahí, a Siquem, hacia allá, y dice que cuando va rumbo al camino de Siquem, donde estaban sus hermanos, los hermanos lo ven desde lejos y antes que se le acerca, tramaron contra él para matarlo. Tramaron contra él para matarlo. La trama, la palabra original etimológicamente quiere decir tejer. Eso es tramar, es tejer, es enlazar, es hacer una red. A ver cómo lo hago para ir contra este otro. Muchas veces con nuestras palabras armamos tramas. ¿Que viste este chiquillo? No, él no es para esta niña. ¿Por qué no? No, porque mira, esta situación le costó estudiar, los papás, y se empieza a armar una trama. Esta persona que está ahí, no, mira, no me tinca. ¿Y por qué no te tinca? No sé. Envidioso nomás, po. Daba cuenta que hay gente que ni siquiera inventa una buena excusa. No sé. Y de pronto el enemigo empieza a usar esas palabras para hacer una trama, tejer una trama. Eso hicieron los hermanos, hicieron una trama, tramaron contra él para matarlo. Hicieron un tejido, armaron una red de palabras. Ojo, ¿con quién estás tejiendo? ¿Con quién se unen tus palabras? ¿Con gente que vive en la dinámica de la obra de la carne? ¿Y esas 8 características que mencionábamos al inicio? ¿O alguien que se mueve desde el fruto del Espíritu? Porque siempre nos vamos a estar conectando, algunos para tramar y otros para bendecir. Y dice, y se dijeron uno a otro, aquí viene el soñador. Mira, eso es lo que hace la envidia, se burla. Aquí viene el soñador, aquí viene este personaje que tiene esos sueños. Me acuerdo una vez, estábamos empezando un proyecto con jovencitos en una comuna.
Y yo tenía 19 años y me siento con un grupo ahí de pastores. ¿Y cómo se llama su grupo? Era esos nombres raros, ¿no? Pero yo bueno, tal se llama el grupo. No, me dijo, mira, con ese nombre no van a llegar a ninguna parte. Con ese nombre, nada. Y saben que yo me sentí tan mal, como que me hubiesen empujado a un precipicio. Decir, oye, quizás Dios no me llamó. Quizás Dios no me puso. Entonces, la envidia va a tratar de mandar tu fe al precipicio y de alterar tu identidad. Aquí viene el soñador. Aquí viene el que tiene algo que Dios... Seguro, pero ¿cómo? Si tú tanto te ha costado, ¿qué tú crees que Dios te va a usar si te ha costado un montón? Aquí viene el soñador. Y dice la palabra en el verso 20, dice, ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. ¿No? Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Es como súper malo el hermano que no dice ahí quién era el que dijo eso. Pero se pasó. Además quería matarlo. De una quería matarlo. Llega Rubén, el hermano mayor, el primogénito, y dice, oye, no, espérate un poco. Dejémoslo nomás ahí en un pozo y vamos a ver qué pasa. La Biblia dice que era porque quería liberarlo para que se arrancara a José. Hay siempre un hermano así, con un poquito más de conciencia. Pero hay otro como Judá, más tarde, y ahí lo vamos a ver que actúa de otra manera. Pero dentro de los hermanos había uno que lo quería matar y liquidar ya a José. La envidia despierta cuando el corazón no está sano, ¿no? Genera el deseo de que el otro pierda. La envidia maldice la visión y atenta el propósito de mi hermano. La historia continúa. Y dice en Génesis 37, 23, dice que cuando José llegó a su hermano, lo despojaron de su túnica de colores. ¿Qué cosa Dios te ha regalado que a ti te dolería mucho sentirte despojado? ¿Qué cosa, de alguna forma, tú dices, esta es mi túnica de colores? Los talentos, las unciones, los dones, el llamado que Dios te ha entregado. Eso es lo que busca cazar la enemistad, la envidia, el celo. ¿Cuál? Neutralizar la autoridad que Dios te ha entregado. Quitarte la túnica de colores. Dejarte mudo cuando Dios te dio voz. Dejarte ciego cuando Dios te dio visión. Dejarte seco cuando Dios te llamó a ser fértil. Dejarte dividido cuando Dios te llamó a caminar en pacto y en unidad. Eso estaba viviendo José. Le estaban arrancando su llamado. Le estaban quitando su autoridad. Si alguna vez tú has celado a alguien, si alguna vez tú has rivalizado contra alguien, si alguna vez tú has competido contra alguien, mucho de eso el enemigo lo usa ¿para qué? Para que una palabra vaya a bloquear el desarrollo del propósito y tienes que arrepentirte. Si hoy día esta palabra te está llevando no solo a escudriñarte a ti, sino que también a lo que ha salido de ti, porque el Señor nos llama a ser benignos. Entonces hay un manto que Dios te ha entregado. Que por más de que el contexto de tu familia sea súper disfuncional, como le pasó a José con su hermano, incluso con su papá. Ese llamado, cuando vino de lo alto, nada te lo va a poder arrebatar. Nada ni nadie lo va a poder quitar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Él las cumple. Entonces la envidia busca rasgar o quitar el manto, la autoridad y las promesas que Dios te ha entregado. ¿Cuánta gente te ha envidiado? ¿Cuánta gente te ha celado queriendo arrancar las promesas? Y no vea solo a la persona, ve el enemigo como usó ese contexto. ¿Sí? No solo ves a lo que dice la palabra que lo tomaron
Lo echaron en el pozo y el pozo estaba vacío. No había agua en él. Los pozos sin agua son cárceles espirituales. Los pozos sin agua son lugares donde hay un profundo nivel de sequía. David decía, el Señor me hizo sacar del pozo de la desesperación. El pozo de la desesperación. Allí estaba José, en medio del desierto, en el pozo de la desesperación. Imagínate ahí sin su manto, dentro de ese pozo, en algo que empezó como una idea. Vamos a tramar contra José. Nos tiene cansado. Lancémoslo ahí. Ahora ya no es solo una trama ni una idea. Ahora le quitaron su manto. Pero además está en un pozo sin agua. Está en ese lugar donde la discordia ha querido rajar el corazón y también la comunión con su hermano. La historia continúa y dice que aparece una caravana de ismaelitas. Venían de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra. Y los hermanos dijeron, venid, vendámoslo a los ismaelitas, ese Judá. Uno de los hermanos dice, ¿saben qué? Viene ahí la caravana. ¿Lo ven? Sí, está en el pozo. Vendámoslo. Vendámoslo. O sea, mira cómo se va moviendo el corazón. Se va enfriando el corazón. A llegar a ese punto de que alguien que de alguna forma es mi hermano, le restemos el valor y hagamos una mercancía de él. Eso es la cultura de este mundo. Es hacer una mercancía, un objeto del que está a mi lado. ¿Me conviene relacionarme con esta persona o no? Y si me conviene, entonces me va a rendir. Así la gente decide sus amistades. Así la gente decide en qué va a trabajar. Así la gente decide qué va a estudiar, cómo va a vivir. Pero en el reino de Dios no es así. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás. En cambio, la benignidad nos transforma. Nos pone en el amor de Cristo. Judá le habla a su hermano y le dice, vamos a venderlo, vamos a hacer una mercancía de este. Y lo ponen, ojo, en la caravana de Ismaelita. ¿Quién era Ismael? El hijo de la sierva, de la esclava. Ismael era la simiente que Dios no iba a tomar. O sea, ¿qué estaban haciendo sus hermanos? Tratando de conectarle a la simiente de Ismael. Eso es lo que el diablo busca. Con la envidia, con el celo, con rivalizar. ¿Qué cosa? Sacarte de la simiente de la promesa. Y tratar de meterte ¿en qué? En un sistema de esclavitud. Metámoslo en la caravana de los ismaelitas. En el nombre del Señor yo hablo este día para que tu corazón, tu vida salga de todo lugar donde te has quedado detenido en esa caravana de ismaelitas diciendo, no, la verdad Dios no va a cumplir conmigo, yo ya voy a vivir como un esclavo. Oro para que el Señor abra los ojos de tu entendimiento y veas que sobre ti está la promesa de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Cristo mismo. Entonces sal de ese lugar, sal de la caravana ismaelita. Vendámoslo ahí, vendámoslo en ese lugar. En José estaba la promesa de Abraham, gobierno sobre las estrellas y sobre las generaciones, sobre el trigo. Dios le había entregado una promesa a Abraham. Tus generaciones serán como las estrellas. Y se multiplicarán y van a llenar la tierra, las generaciones. Lo interesante es que cuando dice que lo meten a ese lugar, a esa caravana de ismaelitas, en esa caravana que venía de Galaad, estaban cargadas de resina aromática, de bálsamo y de mirra. Y el Señor me hablaba de esto en la mañana, me decía,
una caravana de los ismaelitas se convirtió en una habitación de destino celestial para José. Porque ahí había resina aromática, bálsamo y mirra esperándolo. Estaba la unción del rey. En Galaad se preparaba el ungüento. En Galaad se preparaba el aceite de la unción. En Galaad se preparaba el incienso, la mirra. Entonces lo que era el conectarlo con Ismael por la tiniebla, el Señor ya tenía preparada una jugada maestra. ¿Cuál? En este lugar yo lo voy a ungir. En este lugar que él se siente solo y adolorido terrible, la unción de Galaad no le va a faltar a José. Así que aun cuando esté viviendo el celo, aun cuando esté viviendo en medio de los ismaelitas, Dios tiene para ti bálsamo para sanarte. Dios tiene para ti mirra. ¿Para qué? Para ungirte y decirte, tú eres mi rey, tú eres mi sacerdote. Yo te he puesto con un destino de gloria. Yo tengo el aceite para que cicatrice las heridas, el incienso. Entonces la caravana de los ismaelitas termina convirtiéndose en una habitación de destino celestial. El Señor ungió a José en medio de esa caravana. En medio del lugar del celo, en medio del lugar de la enemistad, en medio del lugar de la rivalización, nunca le faltó la unción. Y eso necesitamos para vencer. Que Pablo le llama el fruto del Espíritu, que es la unción del Espíritu. De Galaad también salía el bálsamo de sanidad. Dios comenzaría a sanar a José en medio de una caravana ismaelita. Porque el Padre siempre guarda su simiente. Dios no pierde ninguna semilla que Él plantó. No las pierde. Entonces imagínate esos tres. Galaad significa monte de piedra, monte de testimonio. Es decir, Dios es un Dios de pacto. Él ve el pacto que ha hecho a sus generaciones. Dice, mira lo que está pasando con José, pero yo tengo un pacto que es mayor. Y le da a esos tres, ¿no? La resina aromática, que es el incienso, que es el sacrificio vivo, que es la fragancia. Imagínense a José muriendo a su ego, muriendo a su orgullo, camino a Egipto, camino a un lugar tan terrible que él de alguna forma no entendía todo lo que estaba pasando, pero sí entendía algo, que sin el Señor nada iba a poder hacer en medio de Egipto. Entonces en la caravana ismaelita, ¿qué empezó a salir de José? Olor fragante. Yo me rindo, Señor. Me rindo porque aún mis hermanos me han perseguido, me han envidiado, pero tú pusiste esos sueños en mí. Tú pusiste esa visión en mí. Entonces yo quiero rendir mi corazón. Y estaba ahí la resina aromática, ese incienso. Cuando te celan, cuando te envidian, lo que Dios espera de ti no es que alegues. Espera que salga perfume agradable. Sacrificio vivo. Me voy a humillar. Me voy a rendir. Dios le tenía reservada esa unción de sanidad. El bálsamo de Galaad era usado para cicatrizar. ¿Cuántos traumas tiene que haber vivido José por lo que le decían su hermano? Que lo querían matar. O sea, imagínate sentir que tu hermano te vendió. Como quizás tú has sentido eso. Que tu hermano, que tu hermana habló mal de ti y sentiste que te traspasó. Que te vendió a la caravana ismaelita. Que alguien cercano te estafó. Que de alguien que tenía buenas expectativas te frustraron. Tu alma se rompe. Pero José va a recibir también el bálsamo de Galaad. ¿Para qué? Para decir, Dios sana mis heridas. En medio del lugar difícil, en medio de ese trayecto, Dios sana mis heridas. Él lo provee, Él lo trae. Y por último dice que había mirra en ese lugar. La mirra era para consagrar reyes y sacerdotes. Ese aceite de la unción con la cual Dios iba a ungir a José. En contextos de persecución,
en contextos donde sus hermanos lo celaban, el Señor le reservó un aceite. Como Dios te ha reservado un aceite, una unción. Todos los que son llamados por el Señor necesitan vivir procesos de dolor, de morir, de ser quebrantado, donde Dios nos desarma, donde hay cosas que no entendemos. Pero si yo tuve hace un par de meses los tremendas visiones y sueños, tiene que haber dicho. ¿Cómo Dios no lo va a hacer conmigo? Más encima me voy de esclavo. Dice la Biblia que los hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata. Ese era el precio de un esclavo de esa época. O sea, en otras palabras, José pasó a ser esclavo. O sea, ¿cómo Dios tú me hablas de gobierno? ¿Cómo, Señor, tú me unges, pero a la vez ahora soy un esclavo? Preguntas sin respuesta. Situaciones que no entendemos en un momento específico. Y entonces allí se va. Dice que los hermanos usaron a los mercaderes madianitas para sacar a José del pozo y venderlo a la caravana ismaelita por 20 piezas de plata. Y lo llevaron a Egipto, a la casa de Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Los madianitas eran enemigos de Israel que eran expertos en robar en el tiempo de la cosecha. Y José era la cosecha de Abraham. José era la cosecha de Isaac. José era cosecha de Jacob. Los madianitas lo tomaron, eran sigilosos, se movían en el terreno oculto, en un espíritu de tráfico. Eso eran los madianitas. Y eso eran los que tomaron a José. O sea, en medio de esa oscuridad, en medio de ese tiempo donde sentimos que el diablo tomó nuestra cosecha, donde sentimos que hay algo oculto que está ocurriendo ahí, así a José le tocó experimentar esos momentos duros, difíciles. Cuando sientas que la enemistad, el pleito y la envidia vienen a robar la cosecha, no olvides que el Dios del trigo nunca va a abandonar su simiente. Él es el que provee el bálsamo y la mirra. El Señor usa la rivalidad y la competencia para generar oportunidades estratégicas. En el caso de José, Egipto. Aun cuando otros te celen y busquen pegarte codazo y mandarte para el lado, el Señor va a usar esas situaciones como una oportunidad estratégica. ¿Lo creen o no? Amén. Voy ya cerrando. Entonces ahí va nuestro amigo José, ¿cierto? En ese lugar de caravana. Pero pasan los años, pasan muchos años, y el Señor cumple gran parte de las promesas a José. Termina siendo el ministro del interior de Egipto. Termina siendo el hombre de confianza del faraón. Y termina posicionándose en el lugar que Dios le habló. Trae a su hermano, ¿se acuerdan de esa parte de la historia? Traen a papá, a Jacob. Que ojo, Jacob, para él no solo fue una trama. Para Jacob literalmente José había muerto. Literalmente había muerto. Entonces, cuando sucede esto, lo que ocurre en Jacob es que él también es liberado de un ámbito de muerte. ¿Por qué? Porque el celo y la envidia funcionan trayendo ese peso de muerte. O sea, el fruto de la envidia y del celo tiene que ver con la muerte. Bueno, el rumor en el caso de Jacob se había convertido en verdad, y esa rivalidad y envidia ahora estaban sujetadas bajo el gobierno de José. Ay, perdón, me equivoqué. Y dice que viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás me aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos.
Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis, te ruego que perdones ahora la maldad de tu hermano y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Abrió su corazón y lloró. Sacó lo que estaba ahí. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Miren la respuesta de José. Le respondió: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y finalmente, José termina diciéndole esto. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Dónde surge la envidia? ¿Dónde nace la enemistad? ¿Dónde nace la discordia, la separación del corazón? Ahí, en el corazón. José termina hablándoles a sus hermanos, a sus corazones. Y termina diciéndoles: mira, lo que ustedes tramaron contra mí, el Señor lo encaminó a bien. Y que esa sea tu confianza este día. Si alguien te celó, si alguien te ha envidiado, si alguien te ha hecho daño, si alguien ha hecho enemistad y rivalidad y disensión y división contra ti, si tú perdonas, tú vas a ver que el Señor se va a glorificar y va a encaminar para bien lo que otros tenían de alguna manera definido para tu declive, porque el Señor se glorifica en medio de esas circunstancias. Dice: para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ten una mirada de largo plazo. No te quedes con lo que hoy tú estás viviendo. No te quedes solo con los sentimientos de dolor, con las heridas que han sido terribles, que han sido duras. Proyéctate en largo plazo. Mira como José, las estrellas, mira el trigo, mira el destino al cual Dios te llamó. Que todas esas circunstancias adversas y duras lo que están haciendo es forjar en ti el carácter de ¿quién? De alguien benigno. Benigno, que no va a pagar mal por mal, que no va a maldecir, sino que va a actuar con el carácter de nobleza, va a actuar con el carácter de realeza, con el temple de benignidad que es digno de un hijo de Dios. Eso necesita esta generación, eso necesita este mundo, que podamos ser gente que no solo abre el corazón para hablar algo, sino que lo vive con procesos profundos, donde ha vencido la envidia, donde ha vencido el celo, donde ha vencido la rivalidad, partiendo por nuestras propias casas. Esta historia, la historia de José, es una historia donde vemos la benignidad encarnada, la benignidad en ejecución. Y yo quiero orar, quiero pedirles que se pongan de pie. Quiero orar esta tarde, pidiéndole al Señor que Él nos muestre, nos hable los distintos ámbitos, lugares que necesitan ser sanados. Donde sabemos que hay cuestiones que nos separan. ¿En qué área te sientes hoy día dividido? ¿En qué área en la obra de la carne están queriendo frenar el avance del Espíritu por la enemistad, el pleito, la discordia, el celo, el enojo, la rivalidad, la disensión, el partidismo, la envidia? ¿Cuáles son esas obras de la carne en las que te cuesta hoy día decir: Señor, acá tengo cosas que resolver? Y solo tu Espíritu puede hacerlo en mí. Entonces oremos para que el fruto de la benignidad crezca de una manera práctica en nosotros. Y podamos
tener claridad. Claridad y resolverlo. Amén. Quiero pedirles que empiecen ahí a orar, cada uno en su lugar. Empiecen a orar y dejar que el Señor pueda hablarnos y traer esa luz de verdad. La frase que les decía al inicio, Bruce menciona, dice, andar en el Espíritu significa que tu conducta sea dirigida por el Espíritu Santo. Y aquí hay áreas que necesitamos ser redirigidos. Señor, te honramos este día. Bendecimos tu nombre. Queremos agradecer tu amor, tu fidelidad hacia nuestras vidas. Queremos agradecer todo lo que eres en nosotros. Y abrimos esos lugares del corazón donde la discordia ha querido sembrar separación por diversas razones. Y aun cuando entre comillas tengamos razón, aun cuando tengamos justificación y tengamos muchas palabras, muchas cosas que decir, hoy queremos rendirnos, Señor. Venimos a entregarte a personas específicas, familiares, amigos, hermanos, incluso esposa, esposo. Cada uno de ellos, Señor, los traemos delante de ti. No queremos ser gente que se cierra a lo que hoy tú nos estás hablando. Por el contrario, enséñanos, así como José, hoy venimos ante ti. Hoy venimos delante de ti, Señor. Y venimos para decirte que por sobre esos pozos de desesperación, hoy tú extiendes tu mano. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos para salir de todo pozo de desesperación, todo lugar donde no hay agua. El Señor te saca de ahí este día, te saca. La medida que vas perdonando, la medida que vas dejando que el Señor te libere, sales de esos lugares de pozos, sales de ahí. Y recibe agua fresca, recibe agua en tu corazón, en tu espíritu, que viene a impulsarte para salir de esos lugares de quebranto en tu alma. En el nombre de Jesús, Señor. Venimos a quitar palabras, voces que han sido soltadas. Si tienes que pedir perdón también a alguien por haber entrado en ese juego de la discordia, por haberte contaminado y usado palabras para generar pleitos, para generar celos, rivalidades. El Señor hoy día te saca de esas zonas donde hay palabras que se definieron para ir contra el propósito de Dios sobre ti. Y hay muchas memorias, hay gente, hay
personas que vienen ahora a tu mente. Y el Señor desata bálsamo para sanar y cicatrizar esas heridas en tu alma, en tu corazón. Y te dice, mi unción nunca faltó. Mi unción siempre ha estado sobre ti. Y se derrama una vez más el bálsamo, la mirra, y sale de ti incienso. Y el Señor añade aceite sobre tu cabeza, que quita todo yugo de la enemistad, todo yugo del celo, de la envidia. Sale porque su yugo es ligero y es benigno. Es benigno. Te saco de todo lazo que te conectó a las caravanas de Ismael. Hoy día es día de libertad. Y eres removida de esa caravana, eres removido de esa caravana. Se abren esas cárceles. Todo el lugar donde creíste que te ibas a quedar allí como esclavo, como esclava. El Señor te dice, yo he puesto sobre ti promesas, visiones. Yo he dicho que las estrellas, que el sol, que la luna se postrarán, que las gavillas se inclinarán. José, yo hablé, no el hombre, yo hablé sobre ti. Y su voz crece como un río de libertad. Su voz se expande. Oh sí, Señor. Lloro por todos los que habían perdido su manto, o por todos los que algún pleito, alguna rencilla, alguna envidia hizo que tu manto se escondiera, o que el diablo quisiera robarte el manto. En el nombre de Jesús, Señor, hoy día venimos creyendo en tu palabra, creyendo en lo que tú hablas, Padre, a devolver el manto sobre los hijos. Se devuelve en el nombre de Cristo Jesús. El manto que tú has tejido para los tuyos es devuelto sobre tu espalda. El manto que Dios diseñó para ti. Y con ese manto el propósito. Y con ese manto la identidad. Y con ese manto lo que el cielo habló de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. He devuelto el manto de colores. He devuelto el manto que trae gozo, que trae sentido de propósito. Sí, Señor. Y se abren esas corrientes del Padre, donde Él te dice, mira, proyéctate, mira los próximos años. Mira lo que voy a hacer y lo que estoy haciendo en ti. Míralo. Él te da una visión panorámica este día. Y al sacarte de ese pozo de desesperación, Él te posiciona para mirar desde ese monte de altura, de ese Galaad, el monte de testimonio. La unción te enseñará. La unción te guiará. Y cuando vengan los que te celaron, y cuando vengan los que rivalizaron, y cuando vengan los que se levantaron contra ti, no vas a actuar como cualquiera de este mundo. Vas a actuar como un príncipe. Vas a actuar como una princesa de mi reino. Yo te revisto de benignidad. Yo te revisto de voz de libertad, que ama,
que restaura, que consuela, que conecta a otros. Y aún cuando vengan a pedir, vas a dar. Y aún cuando vengan a humillarse, vas a restaurar. Y cuando vengan y te digan, tenías razón, los vas a amar. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, miramos tu rostro y andamos por tu Espíritu. Andamos por tu Espíritu, Señor. No bajo las obras de la carne, no bajo el pleito y la enemistad. Nos desconectamos este día de todo sistema que rivaliza, de todo sistema de competencia de este mundo. Oh Señor, y venimos a tu corazón, venimos a tu corazón. Venimos donde tú eres bueno, Señor. Nos sumergimos en tu benignidad, nos sumergimos en tu bondad.